el Poder Judicial se ha pronunciado sobre la ley de extinción de dominio. Eso a mí me parece algo que no es tan favorable, pero me adelantaste que tú lo ves positivo, entonces me gustaría que lo puedas comentar. Muy bien. A ver, primero vamos a entender un poquito qué es la extinción de dominio. A ver. Cuando ocurre un acto ilícito, muchas veces este acto genera ganancias. Y producto de estas ganancias, pues los presuntos responsables y gente a su alrededor empiezan a obtener objetos. Me compro una casa, me compro un carro, tengo el dinero depositado en una cuenta, me compro un camión, etc. Aparte, para ejecutar estos delitos también se utilizan ciertos objetos. Por ejemplo, minería ilegal, estoy probablemente utilizando retroexcavadoras, camiones grandotes, cisternas, etc. ¿Para qué es este proceso de extinción de dominio? El proceso de extinción de dominio va destinado a incautar y poder retornar a sus dueños o liquidar todos estos bienes que sean obtenidos como ganancias ilícitas o que hayan sido utilizados para generar ganancias ilícitas. Ahora, es un proceso paralelo al proceso usualmente penal. Es un proceso paralelo en el cual pues se empieza una investigación con una fiscalía de extinción de dominio, presenta la demanda de extinción de dominio ante el juez y esta demanda va dirigida contra objetos, no contra personas. Puede ser, la demanda va contra tales vehículos, tales casas, tales cuentas, etc. Claro. Te quito la casa, te quito lo que tienes, pero a ti en otro proceso te veo. Sí, porque tu responsabilidad penal en el proceso penal. Claro. Esto es un proceso de extinción de dominio con una naturaleza mixta. Es una combinación de proceso penal con proceso civil. Ok. Ese es el proceso de extinción de dominio. Ok, entendiendo esto, ¿qué promueve la ley? Ya. Esta ley cambia algunas cosas muy importantes en el proceso de extinción de dominio. Primero, esta ley, y probablemente lo más importante, hay varios cambios técnicos, pero lo más importante. Primero, esta ley establece que para iniciar un proceso de extinción de dominio tiene que existir una sentencia firme que demuestre que hay un delito previo. Ya. Es decir, antes eran dos procesos en paralelo. Claro. Imagínate que tú has cometido minería ilegal. Ahorita te abro investigación por la minería y en paralelo te abro un proceso de extinción de dominios para incautar los tractores. Ya. Ahora ya no. Con esta modificación, primero te tengo que investigar y llegar a sentencia condenatoria firme del delito de minería ilegal. Y luego de tu sentencia condenatoria firme, recién puedo iniciar el proceso de extinción de dominio en contra de los bienes. Esa es la modificación más importante. Ya no pueden ser en paralelo. Obligatoriamente el proceso de extinción de dominio tiene que venir después y primero el proceso penal. Y bueno, ahí están las críticas de que esto va a permitir a las organizaciones criminales seguir operando porque van a seguir teniendo sus bienes, entre muchas otras cosas. Opinión que no concuerdo, pero ahí te explicaré, en un momento te explico por qué. Aparte de eso, antes la investigación en el proceso de extinción de dominios era completamente privada. Es decir, yo te inicio tu proceso penal y desde la investigación tú sabes que estás siendo investigado y desde el inicio tú puedes defenderlo. Claro. Pero cuando iniciaba en paralelo el proceso de extinción de dominio, yo te investigaba en privado, sin que tú sepas. Caleta. Y sin que tengas acceso a mi investigación. Y yo te investigaba por el tiempo que estime necesario. Podría ser una semana, podría ser medio año. Y después, cuando recién le presentaba al juez la demanda de extinción de dominio y el juez te corría traslado a ti, tú ahí recién te enterabas. Dato importante sobre este tema, compañeros, Dios. es que el Ministerio Público ha dado una imagen en su Twitter diciendo qué es lo que se había logrado con esta ley del dominio de extinción o extinción de dominio. Y es que se han recuperado 560 millones para el Estado entre los años 2019 y 2024 en delitos como tráfico ilícito de drogas, lavado de activos y contrabando. 560 millones, compañeros. Me siento en esto de guerra, siento que está hablando el jefe. Pero vaya dato interesante que nos ha dado. Y sí, eso es lo que en realidad el Poder Judicial está denunciando, ¿no? Justo Jersey nos comenta sobre que se ha recuperado dinero y eso en realidad ya lo evitaría, ¿no? Mira, yo te comento por qué yo estoy a favor de esta ley. 560 millones.
Es que no lo veas solo por el lado del dinero, sino por el lado de la justicia. A ver, ¿abogado del diablo? Sí, Ya, siempre. dale. Siempre. Dale. Nuevamente el ejemplo de la minería ilegal. Ya, vamos. Yo te investigo por minería ilegal. En paralelo, extinción de dominio. El proceso de extinción de dominio es más rápido. Así que imaginemos que el proceso de extinción de dominio culmina y te declara culpable. Y literalmente extingo el dominio, ya no eres dueño de estos camiones, Claro. pasan a ser del Estado. Ujú. Ok. Pero ¿qué pasa si el proceso penal continúa? Continúa, es más lento, por supuesto, porque se investigan otras cosas. Claro. Etapa intermedia, juicio, sentencia y resultas absuelto. Eres inocente. Nunca hubo delito. ¿Pero qué pasó con tus camiones? Ya los perdiste. Ya los perdí. Ya los perdiste. Y tú vas al proceso de extinción de dominio y dices, quiero recuperar los camiones. Y en el proceso de extinción de dominio te dicen, pero la sentencia se ejecuta de manera inmediata. ¿Qué significa eso? Que ni bien se extingue tu dominio, tú puedes apelar. Pero por más que apeles, va a haber casi de inmediato una subasta y van a subastar tus camiones. Ya fue. Y ya no los puedes recuperar porque ya ni siquiera los tiene el Estado. Claro. Y ese es el dinero que Dios nos acaba de mencionar. Esos 560 millones es el dinero que De las se va subastas, consiguiendo de todo. de las subastas o el dinero en efectivo. Pero el problema no es que hayan recuperado el dinero, sino el problema es, ¿y las personas que lo han perdido injustamente? Esa es una de las críticas, la principal crítica que tiene el proceso de extinción de dominio. Porque muchísimas veces una persona, en el proceso penal, ni siquiera llegaba a sentencia. A nivel fiscal se archivaba. Mm. Pero el proceso de extinción de dominio continuaba y hasta te podían declarar culpable. Encontrando ahí, por supuesto, unas incongruencias en la administración de justicia. Y si es que en realidad, mira, por ejemplo, aquí vemos, ¿no?, los casos emblemáticos que podrían estar en riesgo gracias a esta norma. El caso de Odebrecht, el clan Orellana, que ha estado bien sonado, Vladimir Cerrón, Alejandro Toledo, Luciana León, Moisés Mamani, Peter Ferrari, que también ha estado bien sonado, y Susana Villarán. Muy aparte de eso, el Poder Judicial también ha comentado que en realidad esto sería un mal aviso de nosotros como país hacia el exterior. Lo dudo. La verdad lo dudo. Mira, ¿Por qué? lo voy a leer. Me gustaría que Sí, me sí, permitas sí, leerlo sí. literalmente. Sí Dice- lo leí, pero sí, mejor para que todos entiendan, para que todos entendamos. Dice, además los magistrados alertan que la medida pondría en jaque los compromisos internacionales de Perú. El documento advierte que el país, abro comillas, corre el riesgo de ser incluido en listas de alto riesgo económico como la denominada gris oscura o incluso la lista negra, lo que dificultaría nuestro ingreso a la OCDE. Con este panorama, el Poder Judicial instó a revisar las modificaciones recordando que la extinción de dominio ya había permitido recuperar más de 172 millones o los 560 millones que nos comentó Yersin, ¿no? Bueno, si me hablas de tener una mala imagen internacional aún con lo que estamos viviendo, yo creo que esto es bastante negativo. Yo, ¿por qué? A ver, ¿cuál es la extinción de dominio? Algunos creen que ahora, como se está truncando el proceso de extinción de dominio, muchas personas de manera errada creen que entonces estos tractores, en este caso hipotético, entonces la gente, los que sí son responsables, lo van a vender o se van a deshacer los tractores o lo van a esconder. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque el proceso penal tiene mecanismos para asegurar los bienes. Yo te investigo por minería ilegal y dentro del proceso penal pido la incautación de esos camiones. Y los camiones, ojo, no vas a perder la propiedad de los camiones como la pierdes en el proceso de extinción de dominio, pero el camión va a estar incautado y va a estar en poder del Estado, guardado hasta que acabe el proceso penal. Y si eres condenado, se va a subastar. ¿Y Como si en el no? proceso de extinción de dominio, se va a subastar. Ujú. Y si eres inocente, se te va a retornar. La diferencia, Ya. por supuesto, es que es más lento. Porque va a estar ahí guardado, acumulando polvo, sí, hasta que acabe el proceso penal. Una consulta que me ha venido un conflicto. ¿Por qué tendría que haber esa dicotomía? ¿Por qué aquí eres inocente y aquí eres culpable? Precisamente ese es uno de los cuestionamientos. O sea, ¿por qué Algunos dicen- en el sistema penal, claro que es más lento por lo que comentas, con todo lo que conlleva, ¿por qué ahí finalmente vas a ser inocente, pero en el sistema de dominio eres culpable y más rápido? Acá hay un detallito en unos tecnicismos que utilicé. En el proceso penal se investiga un delito. Ya. En cambio, en el proceso de extinción de dominio se investigaba con la antigua norma, la que permitió estos tantos millones de retorno al Estado. Ujú. Esta norma investigaba
irregularidades, no solo ilícitos, sino irregularidades. Al punto en el que si te abría un proceso administrativo sancionador, no penal, también te podía abrir un proceso de extinción de dominio. ¿Y por qué habían estas a veces sentencias completamente diferentes? Algunos decían, no, es que son procesos de naturaleza diferente. Uno puede ser responsable en uno y absuelto en el otro. No, porque uno es penal y el otro es administrativo. Y esa es otra de las modificaciones que tiene esta nueva ley. Ahora la nueva ley ha aclarado, para que no generar estas decisiones contradictorias, ha aclarado de que van a ser solo para ilícitos penales. Así que cualquier otro tipo de origen irregular ya no va a entrar en un proceso de extinción de dominio. Y es más, lo último que quiero comentarte, porque esto también lo aprendí en una de las entrevistas de Ejebut Podcast, que también están invitados a poder verlos acá en el canal de YouTube. Uno de los invitados me habló acerca del proceso de extinción de dominio. ¿Salas Beteta? Sí, exacto. Y él, este proceso nos explica de que nace como una necesidad residual del proceso penal. ¿Por qué necesidad residual? Porque imaginemos que le abrimos un proceso a Peter Ferrari. La sentencia condenatoria tiene que pronunciarse no solo sobre la pena, sino sobre todos los bienes incautados. Sus carros subastados, sus casas subastadas. Pero ¿qué pasa si acaba el proceso penal y por X razones no se vieron todos los bienes? O se omitieron algunos carros que están incautados, pero por algún motivo la sentencia no se pronunció. O posteriormente hallamos otros carros o hallamos otras casas. Es en ese tipo de escenarios donde debe entrar el proceso de extinción de dominio, para de manera residual auxiliar al proceso penal en lo que se omitió o lo que pudo aparecer posteriormente. Porque aquí en mi lista yo tengo 30 carros y tú solamente tienes 20. Toma, te ayudo. Claro. Y luego, por supuesto, de que se le halló responsable. Y así, sobre las casas que no se pronunciaron o sobre las nuevas que aparecieron después de la sentencia, proceso de extinción de dominio completamente justificado. Pero en paralelo, tener un proceso penal y un proceso de extinción de dominio era altamente criticado, principalmente, por supuesto, por abogados defensores. No, hay que aceptarlo. Porque obviamente el Ministerio Público y el Poder Judicial ven principalmente el lado del retorno al Estado. Y sí, es correcto. Bueno, la búsqueda del delito más que todo, ¿no? Las cifras son correctas. El proceso de extinción de dominio le ha permitido al Estado recuperar millones. El problema es también cuántas demandas está ganando el Estado. Porque si yo perdí mis tractores por tu proceso de extinción de dominio, donde después en el proceso penal me declaran inocente, ok, ahora yo demando al Estado. Regrésame todo lo que perdí por tu irregular proceso de extinción de dominio, más mi indemnización. De eso no te hablan, por ejemplo. Solo te hablan del dinero que entra, pero no a costa de qué o a costa de quiénes. Claro. Bueno, en realidad, posiciones y posiciones. Ah, claro. Eso, clarísima mi posición, sí. Pero también respeto mucho la posición del Ministerio Público y del Poder Judicial. Y bueno, ya las hemos explicado todas. Son posiciones y posiciones para que todo el mundo se haga una idea propia, un juicio crítico. Claro que sí. Igual, si eso está a la vez, claro que acorta el tiempo, pero es un mayor margen de error. Quizá, como tú dices, si ahora con esta ley abro la imputación penal y veo el resultado, abro la imputación de extinción de dominio, claro que es más largo, es muchísimo más largo, pero se llega a un menor margen de error, ¿no? Exacto. Entonces, de ahí de repente, de qué lado se inclina la balanza y qué lado conviene también al ciudadano, ¿no? O sea, no todo también es imputar. O sea, también es con congruencia, creo yo. En nuestro proceso penal se busca la garantía. La garantía es respetar derechos de todos. Incluye, por supuesto, a los ciudadanos. ¿Tú crees que somos un Estado garantista? En papel, sí. En papel. En papel, sí. Y tenemos algunas modificaciones legislativas que sí permiten darnos a entender de que sí seguimos siendo garantistas. Otras no tantas. Mi opinión, este proceso de extinción de dominio reformado demuestra ese sistema garantista. Bueno, podría ser. ¿No crees que somos un sistema inquisitivo? En algunas cositas sí lo somos. También, ¿no? Pero ya no como antes, ya no como hasta los 2000, hasta 1990, que usábamos el Código de Procedimientos Penales, estrictamente inquisitivo. Ahora sí somos garantistas. Ha evolucionado. Definitivamente. Para bien, para mal, ha evolucionado.